RCR, la red que comunica y une al Perú. Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros la doctora Paola Bustamante, alta comisionada para el diálogo y el desarrollo en el Corredor Vial del Sur. Le agradecemos enormemente la amabilidad de compartir esta invitación en el primer día útil del año y para conversar sobre un tema trascendente, ¿no? Los avances en relación a el Corredor Vial del Sur. Le agradezco la amabilidad de compartir esta invitación, doctora Paola Bustamante. En primer lugar, feliz año, ¿no? Así es, José, muchísimas gracias por la invitación. Feliz año a todos nuestros hermanos del Perú, sobre todo en la zona del sur de nuestro país. Este es uno de los principales temas de agenda, ¿no? Lo hemos escuchado al propio presidente de la República, al viceministro de Gobernanza, a los propios dirigentes de las comunidades a lo largo del Corredor Vial del Sur, ¿no? Prestar la atención del caso. Usted asume el año pasado, en octubre, justamente el alto comisionado, ¿no? Si tendríamos que hacer una evaluación en el 2019, ¿cuánto hemos avanzado? ¿De qué manera hemos logrado generar un aspecto que conversábamos previamente en la entrevista, ganar la confianza? Bueno, efectivamente, yo creo que, como siempre se dice, además habitualmente, la confianza cuesta recuperarla, ¿no? Pero se pierde en un segundo cuando incumplimos acuerdos, compromisos o la palabra. Yo creo que por ahí ha ido la apuesta del gobierno, una apuesta que comenzó fuertemente a raíz del bloqueo de Yavi-Yavi en Colquemarca, Cusco, y plantear específicamente que el Estado ya no va a estar lejos de la ciudadanía en esta relación que se había dejado entre empresa y comunidad, empresas y comunidades a lo largo del Corredor Vial Sur. Y es en ese sentido que lo que yo resaltaría mucho más es que ha sido un proceso, en primer lugar, de respeto, tolerancia y voluntad de escucha de las partes, ¿no? El sentarnos a escuchar cuáles son las demandas y preocupaciones de las comunidades, que nosotros podemos saberlas en gran medida. Sabemos que requieren servicios básicos, sabemos que quieren desarrollo, sabemos que se sienten en realidad preocupados por la situación del propio corredor, del polvo, el ruido, la vibración, ver que salen los minerales y no necesariamente llega el desarrollo, pero es importante, aun cuando uno teóricamente podría entenderlo, es importante escucharlo, tener en cuenta la cosmovisión, las lógicas, cuando miramos la importancia del medio ambiente, no solamente para cada ciudadano y ciudadana, sino para sus animales, para los pastos, para su desarrollo, pero además el tema intercultural. El respeto al patrimonio cultural, cómo es que efectivamente en toda esta zona del corredor hay patrimonio cultural que se ve enfrentado en el momento que se autoriza, por ejemplo, unidades mineras. Entonces, yo lo que diría es retomar confianza, revisando compromisos y cumpliéndolos. No es sencillo. No es sencillo, pero hay un compromiso de todo el equipo de gobierno, de los diferentes ministerios, de los gobiernos regionales, de las propias autoridades locales, de que cada acuerdo que se adopta, avanzar en el cumplimiento. Pero lo otro es el seguimiento, ¿no? ¿Siente usted que hay un clima social apropiado para seguir avanzando? Yo creo que así es. Los representantes de las comunidades, las autoridades locales han entendido que lo más necesario en este momento es, uno, dialogar y sobre todo tener la confianza de ambas partes? Sí, yo creo que el clima es propicio, ¿sí? Que efectivamente hemos logrado cierta estabilidad, diría yo. Ya. En ningún caso, ¿sí? Y con todo respeto además a nuestros hermanos del Cusco y de Apurímac que nos están escuchando en la zona del corredor, yo entiendo que hay muchos momentos en los que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? De hecho, en estos días se vienen días complejos porque tenemos agendas pendientes donde tenemos que seguir discutiendo con nuestros hermanos de Capacmarca, Colquemarca, Santo Tomás, por ejemplo, esta preocupación que ellos tienen respecto a la declaración de vía nacional, cómo les afecta, qué beneficios va a tener, nos va a tocar seguir explicando, pero creo que, como bien ha señalado usted, todos hemos comprendido que el diálogo es la mejor herramienta, pero el diálogo... agendas variables, ¿no? Porque hay agendas que varían
de una comunidad a otra, o de un distrito al otro, o la otra provincia a la otra, ¿no? Sí, de hecho, nosotros tenemos las mesas provinciales en Espinar, en Paruro, en Chumbivilcas, en Cotabambas, donde hay agendas de desarrollo, y yo creo que ese es otro tema central. Las comunidades nos han puesto también sobre la agenda el desarrollo. Hay temas particulares, ¿no? Por ejemplo, el tema de la no criminalización de la protesta, ¿no? Pero creo que ese tema, y usted lo señalaba al inicio, ha sido duro. ¿Por qué? Porque parte de la responsabilidad del Estado peruano es informar sobre cómo nos desenvolvemos en nuestra vida democrática. Y usted recordará en el mes de marzo-abril, cuando las comunidades decían queremos que archiven los procesos de nuestros dirigentes y se lo pedían al presidente de la República, cuando ese ha sido un proceso enorme y largo de poder explicar que tenemos poderes del Estado, donde el sistema de justicia se administra a través del Poder Judicial y no es el presidente el que puede archivar un proceso. Y eso tiene que ver con información. Yo creo que cuando uno habla de diálogo, tenemos que poner, yo diría, el piso parejo respecto a la información. No podemos dialogar ni llegar a acuerdos con las comunidades que no tienen toda la información. Entonces, el trabajo que estamos haciendo fuertemente con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Energía y Minas, con OEFA, con SENACE, con el ANA, con Agricultura, es entregar la información a las comunidades para que en la propia comunidad, en quechua. Mira, nos ha pasado hace un mes, estuvimos en Akira y explicando, ¿no?, el proceso de cómo se había otorgado el estudio de impacto ambiental para una determinada unidad minera. Y lo repetimos 2 veces, inclusive se tenía traducción a quechua, pero necesitábamos ser mucho más explícitos, mucho más detallados, para que la propia comunidad nos podamos entender y en ese marco dialogar, porque si no nos entendemos, ¿a qué acuerdo vamos a llegar? Entonces, parte del proceso de diálogo implica brindar información. Nosotros tenemos un portal de transparencia, colgamos la información, pero esa información no llega a las comunidades. Entonces, es llevarle en versión impresa, explicarlo de manera didáctica, de tal manera que eso permita un mejor diálogo para tener mejores acuerdos, donde seguro no todos, ¿no?, sentiremos que habremos ganado, ¿sí?, pero todos nos hemos puesto de acuerdo para avanzar de alguna manera, de manera conjunta, para el desarrollo de las comunidades. Y creo que esa es la oportunidad que tenemos ahora. Digamos que arrancamos el 2020 con un proceso más ordenado, con un proceso donde ya se puede perfilar qué acciones a cumplir. Donde las agendas están bastante claras ya, diría yo. Eso es lo más importante, ¿no? Así porque es. Cuando hay a veces lo que se denomina el ruido político o demasiadas intersectaciones, en definitiva no se puede avanzar. Ahora, yo debo destacar, se lo digo con toda sinceridad, porque en múltiples oportunidades uno conversa con dirigentes de las zonas, representantes de las propias autoridades, y siempre prima el factor desconfianza. Y esto es, usted lo decía, es un factor intercultural, que si no lo entendemos desde el plano, usted como representante del Estado, del gobierno, y nosotros como comunicadores, difícilmente vamos a poder llegar arriba a un entendimiento, ¿no? Pero me llena de alegría saber que se está avanzando en el aspecto de, primero, generar confianza y comunicar, que es clave, ¿no? Eso es central, y yo creo que parte de este proceso de diálogo que implica escuchar, ¿sí? Claro. A veces el tiempo es corto, ¿sí?, pero con la decisión de la prioridad del desarrollo de las comunidades que están alrededor del corredor vial sur, es una decisión de gobierno que ha implicado efectivamente que se designe como alta comisionada a mi persona. Eso implica viajes constantes, horas escuchando. Si uno no da el espacio para escuchar y entender y comprender, entonces no vamos a poder atender las demandas, que nuevamente lo señalo, podemos discrepar, pero en esa discrepancia iremos encontrando el camino. Yo reconozco muchísimo cómo en todo este tiempo los representantes y las representantes de las diferentes comunidades alrededor del corredor vial sur, primero tenían una situación de, evidentemente, enojo, molestia, desconfianza, y poco a poco, no con todas todavía, es parte de un proceso, hemos ido escuchándonos con un volumen de voz
con mejor nivel de volumen, con menos grito, con más propuesta, de manera bastante propositiva. Yo creo que en el camino, primero nos toca entender a los servidores públicos que hay momentos donde nos toca escuchar para que las comunidades expliquen cuál es su malestar y luego recién retomar ya el proceso. No es sencillo, no es nada sencillo. Inclusive uno cuando escucha, por ejemplo, las demandas respecto a temas del patrimonio cultural, es interesante de cómo desde el gobierno nacional y los sectores miramos el patrimonio cultural y cómo ellos además reconocen la importancia digamos, de toda la parte de restos arqueológicos donde hacen el pago a la tierra y que de repente está muy colindante a los espacios de exploración o explotación minera y por lo tanto nos toca mirar cómo mejoramos ese marco legal. Yo creo que ahí la decisión del presidente Vizcarra de conformar esta comisión que está revisando todo el marco general, que no decimos que el marco actual no haya generado riqueza, de hecho ha generado riqueza, de hecho ha generado desarrollo, pero es importante dar el salto y mirar cómo ese marco legal puede permitirnos también que las comunidades sientan que llegó el desarrollo. Ahora, hay un detalle que es importante y a veces uno le da una mirada simplemente desde la capital de una manera muy rápida, muy fugaz, ¿no? Pero en el fondo uno tiene que detenerse a pensar, son gente que no se pone a la minería. Sí, exactamente, totalmente de acuerdo, y lo dicen claramente, ¿no? Están mortificados, comienzan su discurso y su mensaje, su alocución, señalando todos los perjuicios que ellos sienten que se les está causando por la actividad minera, pero luego terminan señalando que no son antimineros ni antimineras, sino que quieren que la minería conviva de manera responsable, quieren ver el desarrollo, quieren que sus hijos tengan servicios básicos, quieren generar sus propias actividades de desarrollo económico productivo. Yo creo que ese es un reto enorme en el corredor Vial Sur, el desarrollo económico productivo, los sistemas de riego, cómo trabajamos para que las propias comunidades se desarrollen y no pase lo que ha pasado históricamente en nuestro país, que hay bonanza cuando está la empresa privada y cuando la empresa privada se va porque se terminó de explotar el mineral, el desarrollo se fue también. Ahí está el reto. El reto es que sea sostenible, con el medio ambiente, cuidando el desarrollo, la calidad de vida. Entonces, esa es la apuesta. Nosotros estamos apuntando principalmente, tomando como base el sentir, la demanda de las comunidades, generar un modelo de desarrollo para todas las comunidades del Corredor Vial Sur, un modelo de gobernanza basada en el territorio. Obviamente el ordenamiento territorial es central, obviamente el trabajo intersectorial e intergubernamental es central. Creo que el fortalecimiento de las capacidades de los diferentes niveles de gobierno es importante, porque no solamente el gobierno nacional tiene que responder, el gobierno local cuando recibe regalías, cuando recibe canon, el gobierno regional, pero también las comunidades sobre... Entendemos que hay una demanda enorme histórica que no se puede solucionar en un año ni en dos, pero que con planes de desarrollo, como se están haciendo ya en determinadas zonas del corredor, es importante darle presupuesto, mirar por dónde va a ir el desarrollo de esa provincia, de esa comunidad y avanzar en el cierre de brechas. Y el tema sustancial, la focalización del gasto, ¿no? ¿A dónde va el gasto, no? Sí, de hecho, muchas veces las comunidades señalan, no llega aquí el desarrollo, no llega aquí el agua, no llega aquí la posta, no llega aquí la escuela, pero de pronto el distrito tiene una cantidad importante de recursos por regalías o por canon. Entonces esa es una apuesta también que presentó el gobierno el año pasado al Congreso para ver cómo se redistribuía mejor y se ejecutaba mejor los recursos para que lleguen a las comunidades. Y ese es un reto que se tiene en el marco de esta revisión del marco legal, porque las comunidades tienen que sentir, pues no pueden seguir viendo que pasen, digamos, los vehículos con el mineral y de pronto siguen en la misma situación que estaban hace algunos años. Ese es parte del trabajo que tenemos como Estado. Y lo otro que me parece importante compartir esta mañana es que no solamente estamos trabajando de manera reactiva, ¿sí? Sino más bien preventiva. Estamos mirando todo el corredor y ahí donde todavía no hay zonas donde hay
unidades mineras, donde hay tajos, donde hay explotación, más bien están en exploración, comenzar a mirar el desarrollo de otra manera, llegar a las comunidades que tengan los servicios básicos para evitar que pase lo que ha pasado en nuestro país, que recién comenzamos a mirar cuando se bloquea, recién comenzamos a mirar cuando hay demandas, digamos, con violencia. Nosotros ya estamos dialogando con comunidades, que yo quiero resaltar, que nos han dicho, nosotros no queremos llegar ni a bloquear una vía, ni a tomar la puerta de una empresa. Queremos sentarnos a conversar y mirar cómo trabajamos el desarrollo. Y esa creo que es la mejor forma de demostrar que poquito a poquito vamos recuperando confianza y no necesitamos un bloqueo para poder escucharnos. Estamos dialogando con la doctora Paola Bustamante, alta comisionada para el Diario del Desarrollo en el Corredor Vial del Sur, que abarca las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa. Uno de los temas que seguramente usted ha encontrado en las múltiples reuniones que tiene es que en algún momento, ¿no?, se buscaba superponer las figuras de los frentes de defensa o representaciones civiles y buscar que no participen mucho las autoridades legítimamente elegidas, ¿no? Entonces, y esto ocurre en casi todo el país, y muchas veces, como le digo, por esa mirada fugaz que se tiene desde Lima, se dice, no hay una atención, y hemos conversado incluso con los propios alcaldes y nos dicen, nosotros somos autoridades, nosotros tenemos que tener una voz directa en la mesa de diálogo, la mesa de desarrollo, o la nomenclatura como se le quiera dar, ¿no? Pero a veces hay intereses de carácter político, de momento coyuntural, que bloquean esto. ¿Se ha logrado superar esto en el corredor? Bueno, yo creo que es un proceso permanente. Una de las primeras decisiones que nosotros tenemos, y las autoridades locales lo saben, es que nos toca fortalecer justo nuestro propio sistema democrático, que tiene que ver con fortalecer el trabajo con las autoridades elegidas, ¿no? Democráticamente. Hablamos de los alcaldes y alcaldesas a nivel distrital, provincial y gobiernos regionales. Sin embargo, también lo que nosotros estamos buscando es que esa cercanía, ¿no?, esa demanda que tienen los frentes de defensa o los presidentes de comunidades, se realice en el diálogo conjunto. Y es por eso que propiciamos los espacios provinciales, que esté el alcalde provincial, los alcaldes distritales y alcaldesas, y estén además los presidentes de comunidades. Y estamos apostando a que poco a poco hay zonas del país, todavía en el corredor vial, donde están divididos, ¿no? Están los frentes de defensa o algunos dirigentes planteando agendas, ¿no?, que no necesariamente están de la mano con la agenda provincial o la agenda regional. Sin embargo, lo que nosotros estamos también propiciando en ese sentido es que haya mucho más diálogo, la cercanía y la conversación permanente con las autoridades y con el gobierno regional, por ejemplo, en este caso con el gobernador del Cusco, de qué manera se puede trabajar una sola agenda, porque si no trabajamos una agenda provincial, si hablamos de Espinar, hablamos de Chumbivilcas, hablamos de Paruro, es difícil avanzar. Ir a una reunión donde tenemos un marco de desarrollo, donde hay demandas priorizadas de salud, educación, agua, saneamiento, y de pronto con las comunidades nos dicen, no, nosotros lo que queremos es otras demandas. Entonces, ¿cómo compatibilizamos? Y en nuestro propio sistema tenemos que tener una misma línea para el desarrollo de la provincia. Por lo tanto, sí estamos promoviendo que en estos espacios haya la mayor convocatoria y buscando efectivamente que siempre estén las autoridades, que es la forma como tenemos que ir avanzando, porque finalmente, cuando hablamos de un proyecto de inversión pública, ¿sí?, digamos, la comunidad desea un tipo de proyecto, pero ¿quién lo tiene que presentar? ¿Cómo se financia? ¿De qué manera? En nuestro propio sistema de inversión pública se tiene que hacer a través de la autoridad elegida. Por lo tanto, tenemos que encauzarnos en el sistema. ¿Hacerlo más eficiente? Claro que sí. ¿Acortar plazos? Claro que sí. De hecho, en el Corredor Vial Sur, las mesas o los espacios de diálogos, con el nombre que fuese, ¿sí?, tienen un tratamiento importante de acelerar estos procesos de evaluación, que no significa saltarnos la norma, sino de brindar asistencia técnica y apoyo que permitan avanzar con mayor celeridad, ¿no?
¿Qué obras de impacto se van a presentar en los próximos meses? Bueno, nosotros en cada una de las provincias estamos avanzando. Podría tomar como ejemplo Chalhuahuacho, por ejemplo, en Cotabambas. Tenemos el hospital al 50%, tenemos también centros de salud en Tambobamba. Estamos avanzando en Cotabambas, por ejemplo. El año pasado el presidente viajó a Quira y se inició con la dorsal para todo lo que va a ser conectividad. En el caso de Espinar hay 2 demandas que son históricas. Una está vinculada, por ejemplo, con el hospital. Son más de 123 millones. Ya está en ejecución. Está en licitación. ¿No? Pero yo creo que ahí es importante la precisión, porque la población siente que no se ha avanzado, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no ve el hospital construido. Pero nos toca a nosotros comunicar que primero el gobierno ya asignó el presupuesto, segundo ya lanzó licitación, que en el camino se cayó efectivamente, pero ahora esperamos que se adjudique ahora en enero, el 20 de enero. Y luego el tema del saneamiento para todo lo que es la capital de la provincia, que se está trabajando de la mano con el sector privado, con la Municipalidad Provincial y con el Ministerio de Vivienda para todo lo que es el tema del saneamiento. Tenemos en Paruro también una mesa donde estamos avanzando con los proyectos de inversión que se han planteado con mirada de desarrollo. Y en Chumbivilcas yo quisiera hacer una mención especial, porque en la mesa técnica de Chumbivilcas, que retomamos fuertemente en el mes de abril del año pasado, hemos logrado el financiamiento no solamente para el año pasado, sino para este año 2020, con más de 60 millones de soles ya comprometidos. Eso no significa que no se puedan asignar nuevos recursos para nuevos proyectos, que estamos avanzando en ese proceso. Sin embargo, ¿cómo afecta, ¿no? En septiembre en Chumbivilcas se realizó una paralización en las comunidades, ¿no? Capacmarca, Colquemarca, Santo Tomás, y eso frenó un poco el proceso de diálogo con la mesa. Se ha retomado, ya hemos tenido una última reunión el 29 de noviembre donde hemos hecho un repaso a los proyectos, pero también señalar, ya que nos están escuchando todos en el corredor, no estamos, y en eso quiero ser muy precisa, no es que estemos cambiando ni concediendo proyectos a cambio de dejar el diálogo de lado. Los proyectos de desarrollo van de la mano con el diálogo, van de la mano con la discusión con las comunidades. Por ejemplo, en esta zona vamos a seguir avanzando con los proyectos de desarrollo porque las comunidades piden desarrollo, pero en el camino seguiremos dialogando sobre el asfaltado, seguiremos dialogando sobre el corredor, seguiremos dialogando sobre el pago de terrenos, y es nuestra tarea seguir explicando cada vez más. Y con esto señalar, ustedes saben que en el mes de diciembre se aprobó el decreto de urgencia 027. Sí. El 027 lo que plantea es, en primer lugar, ya señalar como gobierno, vamos a ponerle un acelerador al proceso del asfaltado. Y para ponerle un acelerador al proceso del asfaltado, necesitamos pagar los terrenos sobre los que se va a asfaltar. Y para eso hay un compromiso del gobierno de pagar el costo de la tasación, pero a través del acuerdo con las comunidades. Somos muy enfáticos en señalar que no va a haber expropiación. Queremos continuar en este proceso de confianza llegando a acuerdos. Se pagan los terrenos, se avanza con el asfaltado de corto plazo, en simultáneo con el asfaltado definitivo, y finalmente para mediados del próximo año esperamos tener ya la solución definitiva para el transporte de mineral, que es distinto al asfaltado de la vía, porque en esta zona, en la zona del corredor, Apurímac, Cusco, Arequipa, es una zona no solamente de presencia, ¿no? De obviamente de riqueza actual, sino futura, y por lo tanto tenemos que generar condiciones de corto, medio y largo plazo. ¿Qué distancia contempla? Los 324 kilómetros. 324 así kilómetros. Es, todo el corredor. Todo el corredor. Todo el corredor. Y es un asfaltado, y nosotros y el ministro de Transportes le llama un asfaltado de corto plazo. ¿Por qué? Porque se va a hacer, a más tardar se va a terminar en junio del 2021, antes que acabe el gobierno, y más o menos se tiene previsto que dure de 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque en paralelo se está avanzando con el expediente del asfaltado definitivo para todo el corredor.
Entonces, se tiene, porque en este momento ustedes saben que hay malestar en muchas comunidades, válida, probada, con evidencia, sobre polvo, ruido y vibración. Claro. Y la principal forma de mitigar y solucionar es asfaltando. Por lo tanto, necesitamos una inyección rápida de una inversión de asfaltado. ¿Y la inversión de cuánto más o menos aproximadamente? No, digamos, más o menos, si no me equivoco, son como entre 1.400 y 1.600 millones, pero en total, no solamente el corto plazo, sino en total, lo que va a significar asfaltar la vía, ¿no? Inclusive con asfaltado definitivo. No se va a expropiar, entonces eso también queda claro. No, yo creo que es importante señalarlo. Sí, se aclaró en una norma siguiente. Primero salió una norma donde efectivamente siempre el camino de la expropiación estaba abierto, pero no se iba a utilizar. Pero por la redacción de la norma generó mucha preocupación a las comunidades y a las autoridades. Por lo tanto, inmediatamente tomando en consideración ello, se procedió a hacer la modificación respectiva y ha quedado muy claro que la adquisición de terrenos va a ser por mutuo acuerdo con las comunidades, y ya se han iniciado los procesos, y esperamos que en muy, muy corto plazo terminemos el proceso ya de, digamos, diálogo con las comunidades, de explicación con las comunidades a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el pago respectivo. Bueno, este es un espacio multiactor y usted a diario tiene que conversar con las propias comunidades, las autoridades locales y las propias empresas, ¿no? Así es. El papel de las empresas. Bueno, un rol central. En primer lugar, las empresas, lo primero es la responsabilidad con la que realicen la labor en la zona, ¿no? El respeto a las comunidades. Se está cumpliendo. Cumplimiento de compromisos. Estamos en ese proceso. Así como nosotros dialogamos con las comunidades, también dialogamos con las empresas. ¿Por qué? Porque hay un rol central desde el Estado para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos. Así como en un momento determinado nos descuidamos un poquito, ¿sí?, diría yo, de hacer el seguimiento detallado del cumplimiento de compromisos, y si decíamos que lo íbamos a hacer en tal plazo nos demorábamos un poco más, y eso fue resquebrajando la confianza. Algo similar ha pasado con las empresas, ¿no? Ha pasado que en algunos casos hay empresas que son muy responsables, muy meticulosas, y efectivamente buscan cumplir aquello que se comprometen, y otras que de alguna manera se relajan. Así que estamos en ese proceso donde, así como nos sentamos con las comunidades y las autoridades, nos sentamos con las empresas para mirar agendas de cumplimiento de compromisos que pueden tener 1, 2, 10, 5 años. Y el otro factor son las sobreexpectativas que a veces algunas comunidades generan, ¿no? Pero también hay que mirarlo en esa perspectiva, ¿no? Bueno, de hecho hay una expectativa enorme a nivel de comunidades generada principalmente por desinformación, ¿no? Claro. Nosotros hemos tenido un diálogo muy interesante en Capamarca, donde, por ejemplo, en un momento determinado nos dicen: queremos la desclasificación de la vía, que ya no sea vía nacional, sino vía departamental. Entonces yo les preguntaba, pero yo quiero entender por qué. O sea, quiero entender para ver si esa alternativa que ustedes proponen es la mejor alternativa a la problemática. Y un dirigente nos dice: lo que pasa es que cuando era vía departamental, nosotros éramos zona de influencia directa. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, claro. Nunca fueron zona de influencia directa cuando era vía departamental. Y es más, si regresara a ser vía departamental por un proceso administrativo, ya no se pagaría terrenos para asfaltar. Sí. Ya no podría intervenir el gobierno nacional. Entonces nos damos cuenta, ¿no?, que se generan expectativas por vacíos de información que nos toca brindar como Estado. Entonces en ese momento dijimos: pero eso no es cierto. O sea, hay una mala información, hay una mala comunicación, entonces nos toca triplicar esfuerzos para poder informar adecuadamente sobre esas preocupaciones. Y por eso, cuando hablábamos al inicio de escuchar para comprender, porque te plantean alternativas de solución, pero tienes que saber si esa es la mejor alternativa para el problema, o en todo caso discutir y plantear otras opciones. Ahora, leí unas declaraciones suyas en el diario Gestión, y nos parece interesante. Usted dice que uno de los grandes retos que el gobierno tiene en el mediano y largo plazo es buscar una solución para el transporte de minerales. Así es. ¿Cuál es la proyección que se tiene sobre este tema? Bueno, en este momento lo primero que podría señalar es que la solución tiene que ser absolutamente técnica. Se están mirando varias opciones, entre ellas, por ejemplo, mineroducto, otras ferrocarril. ¿Por qué? Porque no es la vía. O sea, ya estamos convencidos que vía, a través del corredor vial, no es la solución que va a permitirnos desarrollar
Entonces tenemos que trabajar otras opciones. Y ahí tendrá que intervenir Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Energía y Minas, cada uno en lo que compete. Y si es que se existen otras alternativas, se tendrá que mirar. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos que velar, en primer lugar, en tomar la decisión en corto plazo, porque es una decisión que se va a implementar en mediano y largo plazo. O sea, la construcción de un mineroducto o de un ferrocarril no es menor a 5 años. No es menor a 5 años. Por lo tanto, se tiene que trabajar todo el proceso y por lo tanto parte del compromiso del gobierno es avanzar en esa toma de decisiones antes que culmine el mandato del presidente Vizcarra, de tal manera que se deje en esta lógica, teniendo en cuenta que en estos últimos tiempos, en este quinquenio de gobierno, digamos, en 2 etapas, uno de los temas que más ha marcado ha sido toda la conflictividad alrededor de la actividad extractiva, una gran parte minera, y por lo tanto ya como país no podemos seguir en la misma lógica. Por eso el presidente planteó, revisemos marco normativo, miremos cómo entramos con el tema ambiental. El tema ambiental es central, el tema cultural es central. Nadie dice que vamos a olvidarnos de lo ambiental y lo cultural para avanzar con el desarrollo económico. No, más bien la apuesta del gobierno y lo que ha planteado el presidente es miremos lo cultural, miremos lo ambiental, miremos cómo desarrollamos económicamente a través de una convivencia, ¿sí? Y uno de los temas que conversábamos hace algún tiempo en un conversatorio, valga la redundancia, que tuvimos en una universidad, en espacio académico, es si hablamos de buenos vecinos o de mejores aliados. Y en realidad nosotros estamos pensando en aliados para el desarrollo, en que todos tenemos un rol. Miramos cuál va a ser el desarrollo de este espacio y qué rol tiene inclusive la propia empresa privada. Y la minería es un aliado para el desarrollo, ¿no? Evidentemente, es un aliado para el desarrollo, no lo podemos desconocer, pero tenemos que hacer que todo el país sienta que la minería es aliado para el desarrollo. Y parte de los temas que hemos estado mirando también es cuánto conocemos en nuestro país, por ejemplo, de la inversión que se realiza por fuente de financiamiento, regalías o canon. Sí. En cada zona del Perú, ¿cuánto se ha invertido producto de regalías o de canon y en qué se está invirtiendo? A veces se pone el letrero de cuánto costó la obra, quién lo hizo, fecha de inicio, fecha de fin, pero no dice si vino de canon, no dice si vino de regalía. Entonces es parte de los temas que tenemos que analizar también como Estado, de cómo la ciudadanía siente que la minería le aporta, porque si lo único que hacemos es mirar que hay un conflicto producto de la minería, ¿no es cierto?, que es lo que sale en los medios de comunicación, tenemos que solucionar el conflicto. Entonces relacionamos la minería con el conflicto, pero no necesariamente con el desarrollo. ¿Cómo hacemos para comunicar específicamente? ¿Por qué? Porque es parte del desarrollo. Puntos del PBI que llegan al desarrollo, ingresos que llegan al Estado para avanzar en este cierre de brechas. Yo algo. Usted es economista de profesión. Yo soy abogada. Abogada, discúlpeme, perdón. Ya, pero usted conoce mucho el tema social. Sí, claro, entonces, me he dedicado al tema social. Y ahí hay un tema que usted siempre incide, ¿no? Monitoreo y seguimiento, ¿no? Pero si le añadimos un tema más fiscalización, ¿no? Porque el tema de la corrupción está enraizado en todo nuestro país. Sí, es cierto. Ese también es otro de los grandes problemas que no se miran cuando se hace un enfoque de los beneficios que puede traer determinadas actividades. Yo diría que hay una fiscalización y un control concurrente que tiene que hacer la Contraloría por función, y que ahora la Contraloría está entrando con mucha mayor cercanía a los gobiernos regionales y locales. Pero lo otro tiene que ver con rendición de cuentas. Yo creo que hemos pasado de décadas, ¿sí?, donde la población escuchaba, ¿sí?, y escuchaba. Hoy día la población no solo escucha, sino pregunta. Entonces yo estoy viendo ahorita, cerrando el año 2019, en el corredor, cómo se han realizado las audiencias públicas a los alcaldes distritales para rendir cuentas de qué han hecho en su primer año, cómo han gastado las regalías, dónde está. Y eso me parece bien interesante. Claro, nuevamente, el factor político siempre está, y tenemos que aprender
de que el factor político es parte de nuestra vida democrática, pero que no significa utilizar políticamente para buscar cómo vacas a un alcalde o cómo haces que comienzas el proceso de revocatoria solamente porque no te cae bien. Yo creo que ahí hay un esfuerzo enorme y lo estoy viendo con las autoridades locales de varias provincias del corredor, cómo se están preocupando para sus audiencias públicas, para rendir cuentas. Y creo que ese es parte del proceso también de fiscalización ya de la ciudadanía. Muy bien, ¿cuánto recibieron? ¿Cuánto ejecutaron? ¿En qué se ejecutó? Nosotros en algunos espacios de diálogo, y tú sabes que yo estoy hace mucho tiempo en el Estado trabajando como servidora pública y he podido coordinar con autoridades locales de la zona del corredor que hoy día o están fugados o están en la cárcel. Y eran las autoridades con las que se dialogaba en ese momento porque eran las autoridades. Y ese es un tema que poco se informa. Debería informarse porque siempre la respuesta de ellos es el Estado no acude o las empresas no acuden, pero también hay que darle una mirada interna, interior. ¿Qué pasó? O sea, nosotros pasó? Nos hemos puesto a conversar con las autoridades locales y además en los espacios provinciales con representantes de la sociedad civil, de las comunidades, le decimos, señores, o sea, sí, efectivamente, pero ¿cuánto recibieron sus autoridades en su momento y cuánto eso se fue a la corrupción, se perdió? Y no, entonces miremos de manera integral y evitemos que eso vuelva a pasar. Por lo tanto, la audiencia pública, la fiscalización, la rendición de cuentas también son centrales, ¿no? Y que sean con calidad de información. ¿Se está avanzando en ese sentido? Sí, mire, en realidad normativamente existe. Pero este año, o sea, cerrando el 2019, lo he podido vivir dialogando con las autoridades, todos preocupados en sus audiencias públicas, todavía no han terminado, en este enero todavía siguen las audiencias públicas de rendición de cuentas, pero creo que es interesante porque la sociedad civil está demandando más información, está demandando en qué gastaste, cómo lo gastaste, cuánto se invirtió, de tal manera que, y cada comunidad además viene con su proyecto, dice yo también quiero que llegue el recurso, y en esta zona hay regalías, en algunos casos todavía no hay canon, en otros ya hay canon, pero es parte de los procesos de informar. Y yo creo que así como se está haciendo a nivel local, nos va a tocar también informar a nivel nacional cuánto de ese PBI, de ese ingreso que viene por impuestos de producto de la actividad minera, está regresando a la propia población, sobre todo en las comunidades de donde se extrae el mineral, ¿no? Que es se importante. planteó la posibilidad del adelanto del canon. ¿Cómo camina esto? Estamos en ese proceso, hay una revisión ya con el Ministerio de Economía y Finanzas. El premier Vicente Ceballos viajó a Quira en el mes de noviembre, a fines, y confirmó la voluntad que ya había sido expresada por el presidente. Se hizo una propuesta donde se estaba sacando más o menos el promedio de los 5 años calculado de canon que se iba a recibir para hacer un adelanto en el año 2020, un porcentaje a cada distrito, sin intereses, y que se iba a deducir a partir del año 2023 que tocaba el canon. Entonces esas son las pautas generales para el adelanto y en este momento se está trabajando ya más bien la parte normativa técnica con algunos insumos que se han recogido adicionalmente ya a raíz de estos espacios de diálogo, sobre todo en Cotabambas. RCR, la red que comunica y une al Perú.